Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En la preparatoria Madison, ubicada en un tranquilo suburbio del medio oeste estadounidense, los días transcurrían con un ritmo tranquilo y casi monótono. Esta escuela, aparentemente ordinaria, era conocida por su exigente profesorado y un alumnado que oscilaba entre la mediocridad y la promesa. Entre estos profesores, Robert Hastings era una figura clave. Alto, austero, con el rostro a menudo oculto tras unas gafas de montura oscura, encarnaba el rigor académico. Su pasión por las matemáticas puras era casi palpable, y su enseñanza estricta y metódica no dejaba lugar a la debilidad ni a la improvisación. Hastings creía firmemente que la inteligencia era una luz brillante, visible para todos desde el primer momento. Para él, los verdaderos genios eran aquellos que brillaban con naturalidad, sin esfuerzo aparente. Tenía poca paciencia con los estudiantes que no encajaban en este molde, con aquellos que titubeaban, dudaban o avanzaban con timidez. Según él, solo aquellos con una chispa evidente podían aspirar a alcanzar la cima. En medio de esta mentalidad dura e implacable se encontraba Emily Turner. A sus 16 años, Emily distaba mucho de ser una estrella en la clase. Menuda, con el cabello castaño claro siempre un poco enredado, solía tener la mirada perdida, como si vagara por un mundo interior invisible. Su andar era vacilante, su expresión a veces un poco distraída, como si viviera más en sus pensamientos que en la realidad que la rodeaba. Los demás estudiantes a menudo la consideraban una simplona, un término pronunciado en voz baja, con una mezcla de indiferencia y burla. Sus notas en matemáticas, aunque decentes, nunca superaban la media, lo que parecía confirmar su juicio. Robert Hastings no podía evitar verla como un enigma inquietante. ¿Cómo era posible que una estudiante tan modesta a veces formulara preguntas pertinentes o expresara intuiciones acertadas? Descartó estos pensamientos, convencido de que todo era pura casualidad o un esfuerzo pasajero. Para él, Emily encarnaba a la estudiante que nunca estaría entre los brillantes, esos pocos que había aprendido a identificar a simple vista. Un lunes por la mañana, como tantos otros, la clase de matemáticas se sumió en un silencio estudioso. Hastings escribía una serie de ejercicios complejos en la pizarra, con la caligrafía nítida y angular que reservaba para ejercicios avanzados. Sus gestos eran precisos, su mirada penetrante escudriñaba la sala, evaluando las reacciones de los estudiantes. Luego, giró lentamente la cabeza hacia Emily, con una sonrisa irónica, casi burlona. «Emily, ¿por qué no vienes y resuelves este problema?», dijo, con una amabilidad casi sarcástica. «Es un ejercicio sencillo, seguro que puedes hacerlo». Un murmullo recorrió la clase. Algunos estudiantes intercambiaron miradas dubitativas, otros sonrieron con suficiencia. Emily sintió todas las miradas sobre ella y el corazón le latía con fuerza. Tenía miedo, sí, pero era un miedo diferente, casi eléctrico. Un miedo mezclado con una determinación que rara vez se había atrevido a expresar. Se levantó lentamente, sintiendo cada paso pesado, como si la mirada de todos la agobiara. Ante ella, en la pizarra, estaba el problema. Un clásico, quizá, pero sofisticado, un rompecabezas que combinaba secuencias numéricas, probabilidades e integrales, un desafío reservado para los estudiantes más avanzados, aquellos que ya habían demostrado su valía. La tiza en su mano se sentía extrañamente pesada, pero sabía que este era su momento. Emily respiró hondo, mirando fijamente la pizarra. Le temblaba un poco la mano, pero en su mente, todo estaba clarísimo. Ya no estaba en un aula, rodeada de miradas burlonas. Estaba en su propio mundo. Un mundo silencioso, ordenado e infinito, un mundo de números, estructuras, puras abstracciones. Para ella, las matemáticas no eran una serie de ejercicios académicos. Eran un refugio, una forma de poesía lógica. Una forma de hablar sin tener que explicarse. Porque en su vida pocas veces le habían dado espacio para expresarse. En lo más profundo de su ser, se avecinaba una tormenta. Recordó las noches que pasaba sola en la pequeña biblioteca municipal, descifrando los viejos libros polvorientos que nadie tocaba. Recordó las páginas anotadas de su cuaderno secreto, donde se entrelazaban teoremas, conjeturas y brillantes ideas. Había ocultado todo esto. No por vergüenza, sino por instinto de supervivencia.
En un mundo donde la subestimaban constantemente, era mejor callar y observar. Entonces finalmente levantó la tiza. Su gesto fue tranquilo pero preciso. Los primeros símbolos tomaron forma, metódicos. No usó los caminos habituales que una profesora como Hastings habría esperado. No, ella pensaba diferente. Tradujo el complejo problema a una estructura funcional, introduciendo una variable auxiliar que a la mayoría de los estudiantes, e incluso a algunos profesores, no se les habría ocurrido usar. Recordó un pasaje oscuro de un libro de lógica matemática de Julia Robinson, una pionera que casi nadie en Madison conocía. Este conocimiento marginal, adquirido en la sombra, ahora se estaba convirtiendo en luz. Toda la clase estaba congelada. La charla se había silenciado, las risitas se habían desvanecido. Un silencio denso, casi sagrado, había caído. Solo el chirrido constante de la tiza en la pizarra resonaba por la sala. Los estudiantes se miraron desconcertados. Algunos fruncieron el ceño, sin comprender. Otros observaban con un respeto renovado, nacido del simple hecho de que Emily no era quien creían. Y Robert Hastings se había detenido. Siguió las líneas que aparecían en el tablero, y cuanto más se alargaban, más rápido latía su corazón. Su mente entrenada luchaba por seguir el ritmo de la lógica fluida y ágil de Emily. Iba demasiado lejos, demasiado rápido. Lo que hacía, era de otro nivel. De repente reconoció la audaz transformación, el salto conceptual, la elegancia del método. Creyó estar soñando. «¿Espera? ¿Qué estás haciendo exactamente?», balbuceó, con la voz ronca y quebrada por la incredulidad. Emily se giró lentamente hacia él, aún con la tiza en la mano. No alzó la voz. Explicó cada elección, cada transformación, paso a paso, como si fuera obvio. Sus palabras eran tranquilas, serenas, casi distantes. Estaba en su salsa. Mientras hablaba, la pizarra se llenó de demostraciones, anotaciones precisas y, finalmente, una conclusión tan simple como deslumbrante. La última línea de su cálculo apareció como una verdad implacable. Una demostración perfecta, clara e irrefutable. Un escalofrío recorrió la clase. El profesor Hastings se quedó paralizado. Sus ojos, normalmente fríos y duros, ahora estaban abiertos de par en par por la sorpresa. Nunca había visto a un estudiante, y mucho menos a Emily, manejar las matemáticas con tanta madurez, con tanta profundidad. Abrió la boca y luego la cerró, incapaz de articular palabra durante unos segundos. «Emily», murmuró finalmente. «Acabas de resolver un problema que va más allá del nivel de la preparatoria. Incluso mis antiguos alumnos de preparatoria lo habrían dudado. Es extraordinario. ¿Pero por qué nunca nos has demostrado este talento?». La niña dudó un momento. Luego bajó la mirada, como si temiera que su respuesta fuera demasiado simple para ser escuchada. «Porque nadie me lo pidió», respondió en voz baja. «Aprendí sola. En casa, no había profesor, solo libros que nadie lee en una escuela como la nuestra. Solo quería una oportunidad. Algún día». Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Robert sintió que algo se rompía en su interior. Una certeza, quizá. O un orgullo infundado. Recordó todas las veces que había ignorado a Emily, juzgándola sin intentar comprenderla. Creía ver inteligencia en el ruido, en la arrogancia del primero de la clase, en los arrebatos visibles, y había despreciado el silencio, la aparente lentitud, la humildad. Hastings apartó la mirada brevemente. Sintió una sensación familiar, la vergüenza. Ante él, la clase permaneció en silencio. Nadie rió. Nadie susurró. Todos comprendieron que algo inusual acababa de suceder. Emily Turner, la chica invisible, acababa de imponerse por la fuerza de su mente. No solo había resuelto un problema. Había demolido prejuicios, derribado certezas, abierto una brecha en la forma en que la gente la veía, y quizás también a sí mismos. En las semanas posteriores a este acontecimiento trascendental, la dinámica entre Emily Turner y el profesor Robert Hastings cambió drásticamente. Hastings, profundamente conmocionado por la revelación del genio silencioso de Emily, comenzó a reconsiderar su papel como profesor. Él,
que siempre se había creído un juez imparcial de la inteligencia, descubrió que se había perdido una brillantez excepcional simplemente porque no había aprendido a reconocerla. Todos los días después de clase, Emily se quedaba en clase, ya no por obligación, sino por pasión. Hastings le asignaba problemas de olimpiadas internacionales, extractos de publicaciones académicas y artículos sobre teoría de números y topología. Emily los asimilaba como otros leen novelas. No copiaba métodos, los comprendía, los deconstruía y los reformulaba a su manera. Hacía preguntas directas, a veces desconcertantes, que incluso obligaban a Hastings a rebuscar en sus viejos libros de texto o a pedir consejo a sus colegas de la universidad local. Pero sobre todo, se abrió. Emily, que hasta entonces había pasado desapercibida en los pasillos del Instituto Madison, poco a poco se iba imponiendo. No necesitaba hablar en voz alta. Su mirada se volvió más directa, su voz más segura. No era arrogancia lo que crecía en su interior, sino una confianza serena, cimentada sobre cimientos sólidos. Comprendió que tenía derecho a existir plenamente, intelectual y humanamente. Ya no era la olvidada, sino la escuchada, porque tenía algo que decir. Animada por Hastings, participó en varias competiciones regionales. Al principio con cautela, casi de puntillas. Luego, a medida que ganaba, se sentía más orgullosa. Superó a estudiantes de prestigiosas escuelas privadas, hijos e hijas de profesores e investigadores. Pero no era la gloria lo que la atraía. Lo que amaba era el desafío, la abstracción, el vertiginoso flujo de ideas. Adoraba las horas dedicadas a contemplar un problema insoluble, captando gradualmente sus defectos hasta que se revelaba la clave. Mientras tanto, Robert Hastings también experimentaba una transformación silenciosa. Empezó a enseñar de forma diferente. Ya no miraba a sus alumnos con los mismos ojos. Hacía preguntas abiertas. Dejó más espacio para la vacilación y los enfoques inusuales. Detectaba a otros estudiantes tímidos o torpes, y en lugar de reprenderlos, simplemente les preguntaba, explícame cómo ves el problema. Fue una revolución en su propia forma de pensar. Un año después, Emily se encontró finalista en el prestigioso concurso Premio Clark, un premio nacional de matemáticas otorgado a jóvenes mentes destacadas. La competencia fue feroz, pero Emily destacó no solo por la calidad de sus respuestas, sino especialmente por la originalidad de su razonamiento. Un juez dijo que, pensaba como una investigadora de 40 años atrapada en el cuerpo de una estudiante de secundaria de 17. En la ceremonia en Boston, celebrada en un gran anfiteatro universitario, Emily subió al escenario con un vestido sencillo, el cabello recogido y una mirada serena. Entre el público, sus padres, discretos y conmovidos, se tomaron de la mano. Y entre los invitados de honor, Robert Hastings fue invitado a pronunciar un discurso. Se levantó lentamente, con el micrófono en la mano, luego miró alrededor de la habitación durante un largo momento antes de hablar. Hace un año, me enfrenté a una verdad que durante mucho tiempo me había negado a ver, dijo con voz profunda. Creí, durante toda mi carrera, que la inteligencia era una luz visible a simple vista. Que los estudiantes más brillantes eran aquellos que destacaban por naturaleza. Aprendí, gracias a Emily Turner, que algunos tesoros se esconden en silencio. Que a veces hay que excavar durante mucho tiempo para descubrir una joya. Emily no solo me impresionó. Me transformó. Su valentía, su paciencia, su curiosidad desbordante son una lección de vida. Hoy me siento orgulloso. Orgulloso de haber sido su maestro. Pero sobre todo, honrado de haber sido su alumno, a mi manera. El público se puso de pie, aplaudiendo efusivamente. Emily sonrió, con los ojos ligeramente húmedos. Miró a Robert Hastings y luego a sus padres. Pensó en lo lejos que había llegado. En aquella gélida mañana de meses atrás, cuando recogió la tiza sin creerlo, con el corazón latiendo con fuerza en un silencio burlón. Y ahora aquí estaba. Reconocida, respetada, admirada. Ese día, Emily comprendió que el verdadero genio no se trata solo de resolver ecuaciones, sino de creer en uno mismo cuando nadie más lo hace. Ahora sabía que nunca volvería a ser invisible. Y en su corazón, una nueva ecuación acababa de resolverse. El de su lugar en el mundo.